Hola, vamos a ver otro conocimiento matemático que necesitamos para resolver algunos ejercicios de física. Por ejemplo, el tema trigonometría. La trigonometría estudia la relación entre los lados en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos son agudos. Bien, entonces se le llaman a los lados del triángulo catetos, a los que conforman el ángulo de 90 grados, e hipotenusa al lado que es opuesto justamente al ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son las relaciones entre esos dos lados, entre los dos catetos, mejor dicho, y la hipotenusa? ¿Cuáles son las relaciones? Se llaman seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Para ello, el ángulo que vamos a considerar va a ser, en este ejemplo, el ángulo alfa, que es el que está con vértice A, ¿sí? Es decir, para establecer las relaciones entre los lados de ese triángulo y calcular, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, hay que determinar sobre qué ángulo estamos trabajando, ¿sí? Podríamos trabajar sobre este ángulo del vértice A, o también podríamos trabajar con el ángulo que tiene vértice en B, ¿sí? O sea, con los dos ángulos agudos vamos a establecer las relaciones. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser cateto opuesto a ese ángulo sobre hipotenusa. Miremos acá, este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Tenemos este cateto y este, el cateto AC y el cateto BC. El cateto opuesto sería el BC, ¿sí? Es opuesto a ese ángulo alfa. El coseno de alfa relaciona el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a ese ángulo? El que determina a ese ángulo, es decir, B, en este caso. La hipotenusa la llaman acá H. Y por último, la tangente de ese ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto es A sobre cateto adyacente B. Hay una regla mnemotécnica que vamos a ver. Esa regla mnemotécnica es para acordarnos cómo son esas tres funciones, ¿no? Entonces tendríamos acuérdense que es una regla mnemotécnica nada más, soca, toa. ¿Qué significa? A ver, seno de un ángulo, ¿no? Hay que determinar qué ángulo. Es igual a cateto opuesto, lo voy a abreviar, sobre hipotenusa. Ahora vamos acá, coseno de alfa es igual a cateto adyacente, estoy abreviando, sobre hipotenusa. Y por último, tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, y ahí tendríamos las tres relaciones, ¿sí? Seno, coseno y tangente. Y esto es para acordarnos mejor, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con esto? Recuerden que siempre tienen que determinar qué ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este triángulo A, B, C, entonces, ahora es este mi ángulo. Entonces, ¿cuál sería el seno de este ángulo? Vamos a ponerle beta, seno de beta. Va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El lado AC. Sobre
la hipotenusa, que en este triángulo es el lado BC. ¿Se entiende? Siempre mirando al ángulo, vemos de ese ángulo cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Dónde lo podemos aplicar, por ejemplo, en física? En el tiro oblicuo. A ver. Bueno, acá va a haber un lanzamiento, ¿sí? Fíjense que el lanzamiento está a 40 grados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sale con una velocidad, acá dice rapidez inicial 15 metros por segundo. Pero ¿cómo es esa velocidad? Veamos acá. La velocidad con la que sale, que acá dice que es de 15 metros por segundo, está formando un ángulo de 40 grados con el eje horizontal, el eje positivo de las X horizontal. Por lo tanto, esta velocidad no estaría sobre el eje X y tampoco sobre el eje Y. Está formando un ángulo con el eje X. De modo que en este tipo de movimiento en el plano, porque se está moviendo según X y según Y, tendremos que trabajar con dos movimientos, en eje X y en eje Y. Entonces, esa velocidad es necesario descomponerla en el eje X y en el eje Y. Bien, acá tenemos en la pizarra la situación. Entonces, estamos lanzando algo con un ángulo de 40 grados y esta es la velocidad. Como ese proyectil se va a mover en el plano, en el eje X y en el eje Y va a tener aceleración de la gravedad y en el eje X no, se debe trabajar con dos velocidades, una para el eje X y otra para el eje Y. Es necesario apelar a la trigonometría, es decir, que esa velocidad va a haber que descomponerla según X, o sea, vamos a tener una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí? O sea que se proyecta esa velocidad en los dos ejes. ¿Cómo hacemos para usar trigonometría? Trabajamos con un triángulo imaginario, ¿sí? Rectángulo. A ver si lo pueden visualizar. El triángulo sería este, ¿sí? O sea, si yo lo marco con línea punteada, ahí estarían viendo el triángulo, ¿sí? Ahora lo voy a dibujar aquí más grande para poder explicarles. Bien, ahí tendríamos, para borrar acá, ahí tendríamos el triángulo rectángulo, ¿sí? Rectángulo aquí, de 90 grados. Bien, entonces el ángulo sobre el cual vamos a trabajar es este, 40 grados. ¿Sí? Y tenemos que la hipotenusa sería nuestra velocidad inicial, 15 metros por segundo. Por lo tanto, yo tendría que averiguar este, que sería el cateto adyacente, que coincidiría con la velocidad en el eje X, velocidad inicial. Esto sería la velocidad en el eje X. Y este otro cateto sería similar a la velocidad en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense esto, un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo donde estos dos lados son iguales. Entonces, esto bien podría ser, que es el cateto opuesto, ¿no? Al ángulo, sería entonces B0I. ¿Se entiende? Entonces, yo tendría que calcular cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale el cateto opuesto y ya tendría las dos velocidades. ¿Qué funciones trigonométricas voy a usar? Bien, si yo quiero calcular B0x, para calcular B0x, que es el cateto adyacente, si tengo la hipotenusa como dato, tengo que buscar una función que tenga esos dos lados. De nuevo, les escribo esto para que se acuerden. Bueno, ¿cuál de las funciones? Seno, coseno o tangente. Entonces tendría cateto adyacente e hipotenusa. Cateto adyacente e hipotenusa sería la función coseno. Entonces, coseno de 40 grados sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa.
de nuevo, coseno de 40 grados sería igual a cateto adyacente, que sería B0X para mí, sobre la hipotenusa, que es 15. Si despejamos, ¿sí?, de esta igualdad de 0x, pasamos 15 multiplicando, nos quedaría coseno de 40 grados por 15 metros por segundo igual a B0x. Entonces hacemos la cuenta para que quede determinado. 40 grados por 15 me estaría dando 11, voy a redondear, 11,5 metros por segundo, ¿sí? Y la velocidad, la hipotenusa era 15, este lado es más chico, ¿ven? Queda más chico. Y haría lo mismo para calcular B0i. A ver, B0i va a ser igual, entonces, a ver, B0i sería opuesto, y yo tenía hipotenusa. Opuesto a hipotenusa es la función seno. Entonces, seno de 40 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De nuevo, seno de 40 grados es igual a cateto opuesto, que lo llamé B0i, sobre la hipotenusa, que es 15. Si despejo de aquí B0i, paso multiplicando el 15 y me quedaría seno de 40 grados por 15 metros por segundo. Por lo tanto, a ver, seno de 40 grados por 15, 9,64. Bueno, 9,6 metros por segundo, ¿sí? Entonces ya tendría las dos velocidades para poder trabajar luego en cada movimiento. Voy a tener un MRU en eje X y un MRV, movimiento rectilíneo variado, en el eje Y debido a la aceleración de la gravedad. Pero lo importante en este video, que quería que visualicen cómo se calculan, cómo se descomponen, por ejemplo acá las velocidades, y cómo sería con trigonometría, lo tienen que hacer. Por eso era rever el tema de trigonometría. Muy bien, hasta otro video.